Amén. Gloria sea, sí, al Señor. Ahora, libro de los Jueces, capítulo número 12. Continuando con la historia de este juez llamado Jefte, dice el versículo número 1 del capítulo 12. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefte, ¿sí? ¿Por qué pues, dice aquí, fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos, dice ahí, tu casa contigo. Es menester, mi amado hermano, sí, entender hasta cierto punto, sí, lo que había sucedido. Usted recordará que, de acuerdo al capítulo 11, sí, Jefte se había levantado y Dios le había entregado, sí, a todos los de Amón bajo su mano. Si bien es cierto, Jefte no hizo esto solo, sino que él llamó a gente para que le acompañase a hacer guerra, los de Efraín se sintieron aludidos. Ahora, para poder entender un poquito más, sí, un poquito mejor el tema, sí, de la situación, sobre todo política en aquel entonces, usted recordará que la nación de Israel estaba dividida en ¿cuántas tribus? En 12 tribus. Cada tribu a estas alturas, luego de casi ya 350 años, sí, de un reinado prácticamente a la buena de Dios. Recuerde el texto lema en todo el libro de los jueces, sí, cada quien hacía lo que bien le parecía. No había un rey que pudiese gobernar a toda la nación. Todos los jueces que hemos visto estuvieron gobernando en diferentes tribus, ubicadas obviamente en diferentes también territorios. Y los enemigos de Israel aprovechaban justamente esa desorganización para poder atacarlos. Ahora, los de la tribu de Efraín, conocida como una de las tribus más grandes, aparte de la tribu de Manasés, no se vieron involucrados en la batalla. La Biblia menciona que la batalla se llevó a cabo en el territorio de Gad, Galadita, sí, y ahí estaba gobernando en ese entonces Jefte. Dios había tomado a este hombre más allá de su, diríamos, de su trágica, en este caso sí, origen de su familia. Recordará usted que Jefte había nacido de una relación, sí, no aprobada por Dios. Sí, el papá de este se había acostado con una prostituta y él había nacido conforme, diríamos, a esa relación. Los hermanos en este caso los hermanos de este hombre Jefte lo botaron de su casa porque no les pareció a ellos que compartiese herencia al ser él un bastardo. Mas sin embargo Dios utilizó a ese hombre pudo superar todo obstáculo y se puso al servicio de la nación. Ahora bien, cuando vamos al capítulo número 12, los de la tribu de Efraín reclaman a Jefte porque solamente se vieron involucrados en la batalla los de Gad o los galaditas. Se sintieron aludidos porque no fueron tomados en cuenta. Mi querido hermano, penosamente en los tiempos presentes, bien pudiere también presentarse un escenario similar. Pudiera ser que alguien esté trabajando en la obra de Dios y cuando ya logra el éxito o logra, diríamos así, conquista o logra superar los obstáculos, otros se levanten y en vez de haber sido, diríamos, un apoyo para usted, se vuelven piedra de tropiezo. Eso suele pasar también en tiempos presentes. Cuando vamos a la escritura en Jueces capítulo número 12, dice la Biblia como sentencia para Jefte. Le dicen en la parte final del versículo 1, nosotros ¿qué haremos? Quemaremos tu casa contigo. Verso número 2. Y Jefte les respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón. ¿Y qué dice Jefte? ¿Cómo les responde? ¿Qué le dice? Y yo, dice ahí, os llamé. Pero ¿qué pasó? No me defendisteis de su mano. Mi amado hermano, Jefte no es que no lo se había comunicado. Ahora, si usted recuerda, acompáñeme por favor al capítulo número 11. Sí, en el versículo 29, usted podrá corroborar que efectivamente Jefte sí había mandado a llamar, sí, a los restos, diríamos así, de las tribus de Israel. Pero ellos o la gran mayoría no se dio cita a la batalla. En el verso número 29 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefte
¿Y qué hizo inmediatamente Jefte? Pasó por Galaad, es decir, por todo el territorio, y también por Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Mi amado, la voz de que la batalla habría de, en este caso, de realizarse, sí estaba enterado el pueblo o toda la nación de Israel, pero no todos se presentaron a la batalla. Efraín se sintió y de una manera misteriosa, se sintió en este caso ofendido porque no se les había comunicado. Pero ellos sí sabían que había una batalla que en este caso que librarse, pero no se involucraron porque tenían miedo. Pero luego de ver a los enemigos derrotados o subyugados por la mano de Jefte, entonces todos quisieron brillar en la batalla, o todos quisieron tomar parte de la gloria, obviamente, gloria que ellos no deberían tampoco compartir porque no se presentaron para pelear. Eso es como cuando alguien va de visita a un lugar de una misma obra, y vamos a suponer dentro de esta iglesia. Usted conoce que tenemos una obra también allá en la Flor de Bastión, ¿verdad? Muchos, mi amado hermano, sí, de pronto han podido colaborar y contribuir y han hasta apoyado físicamente dentro de la obra, poniendo su esfuerzo, poniendo, diríamos así, su granito de arena. Pero también le aseguro que hay otros que ni siquiera conocen la obra. Y puede ser que pasado el tiempo y la obra florezca, muchos pueden decir, uy hermano, ¿y por qué no me dijo nada? Yo hubiera estado aportando, yo hubiera estado apoyando. Pero amado hermano, no se trata de, en este caso sí, de que si lo hizo o no lo hizo. El punto es que cuando hubo la oportunidad, usted no la supo aprovechar. Y eso, mi querido hermano, sí, pasó en la vida de Jefte. Muchos tuvieron sí oportunidades para pelear, pero nadie se hizo, en este caso sí, de armas, nadie se hizo de valor, nadie enfrentó a su enemigo. Dios tuvo que actuar en la vida de este hombre llamado Jefte, porque dice el verso 29 que fue el Espíritu de Jehová el que ministró su vida para poderle hacer frente al enemigo. Ahora bien, Jefte se ven confrontados, si los de Efraín quieren quemar su casa. ¿Cómo terminará este asunto? Lea por favor el versículo número 3 del capítulo 12 de los Jueces. Viendo pues, dice aquí, verso número 2. Y Jefte respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón. Os llamé y no me defendisteis de su mano. Verso 3. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué, dice ahí, mi vida y pasé contra los hijos de Amón. Y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Verso número 4, léalo por favor. Ajá, amado hermano, no hay cosa más, diríamos así, más cruel o más negligente que ponerse a pelear entre ellos mismos. Cuando vamos al Nuevo Testamento, acompáñeme por favor. Sí, vayamos a las cartas del apóstol San Pablo. Veamos qué nos dice el Señor también. Sí, el Señor. En el libro de los Romanos, sí, acompáñenme por favor al libro de los Romanos. En el capítulo 15, mira lo que nos dice el Señor. Tomemos ciertas referencias de este, sí. Romanos capítulo 15, después del libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de los Romanos, capítulo número 15. Voy a topar algunos textos bíblicos de referencia. Versículo número 4 al 6, del verso 4 al 6. La nación de Israel se peleaba entre ellos mismos. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Dice la palabra, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza
se escribieron. Amén. ¿Sí? ¿Sí lo tiene ya? Romanos capítulo 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes, hablando de todas las historias que estamos también analizando, para nuestra enseñanza se escribieron. Y dice aún más, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero aquí quiero llegar, verso 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, ¿qué cosa el Señor quiere que tengamos? Un mismo sentir. Ahora yo pregunto, en la nación de Israel, estudiando la vida de Jefte y la de la nación judía, ¿tenían un mismo sentir? No. Sí, un pueblo veía que estaba oprimido, pero no se levantaba a pelear. Y cuando las personas que tenían la intención de ir a salvar a su nación, sí, lo hacían, otros se quedaban, sí, en sus casas. Dice el Señor, pues, en el verso 5, en la parte final, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Verso 6, para que unánimes, y esto es importante, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo quiere el Señor a la iglesia? Dividida, separada, haciendo pelea el uno con el otro. O como podría también darse dentro de un matrimonio. Sí, quedando como perro y como gato a veces el marido y la mujer. O aún entre los hijos. Mi amado hermano, el Señor nos quiere unánimes en un mismo sentir. Si me acompaña adicionalmente, por favor. Sí, en la primera epístola o carta del apóstol San Pedro, en el capítulo número 3, mire lo que nos dice el Señor también. Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo número 3, después de la carta de Santiago. ¿Ya la encontró? Verso número 8 y 9. Finalmente, dice ahí, ya lo tiene, primera de Pedro capítulo 3, verso 8 y 9. Finalmente, sed todos, amén, sed todos de un mismo sentir. Ahora, cuando se habla de un mismo sentir, el Señor va a explicar a qué se refiere. Primeramente, ¿cuál es lo que pone en la lista? ¿Cómo debemos de ser? Compasivos, es decir, que debemos de tener, mi amado hermano, si por los demás, si quiero utilizar también un sinónimo de esta misma palabra, misericordiosos, o tener entre nosotros lástima el uno del otro. Si el uno está con pena, ¿qué hace usted? ¿Se ríe o siente el dolor de su prójimo? Debe de, ¿verdad?, compartir su necesidad. Finalmente, se dice tener un mismo sentir, compasivos. ¿Qué más dice el Señor? Amándonos fraternalmente. Ahora, obviamente que esa fraternidad debe de ser un amor sincero entre hermanos. Ahora, ¿quién de ustedes ama a su hermano en la carne? Su familia ama a su hermano. Porque aún, mi amado hermano, aún en la familia, de pronto entre mismos parientes, ni siquiera se pueden ver. Sí, mi amado hermano, pero la Biblia nos ordena y nos manda que debemos de tener los unos por los otros amor. Sí, como que si fueran de nuestra misma sangre. Yo sé muchas veces que entre la familia puede haber distanciamientos, pueden haber grietas que le hacen de pronto distanciarse, pero esa no es la idea o no es la ordenanza de Dios para el pueblo. Si Dios quiere que entre la familia todos tengamos armonía, como lo deberíamos de tener también dentro de la iglesia. Dice el Señor que también que debemos de tener en cuanto a ese sentir, debemos de ser misericordiosos. Y me interesa esta expresión del verso final del 8, donde dice amigables. Muchas veces suelen decir de los hermanos, ese hermanito tiene cara de muy pocos amigos. Pero el creyente debe de ser una persona accesible, una persona que brinde confianza, que la gente al verlo solamente pueda estimar de usted que es una persona que tiene apertura. ¿Para qué? Para poder llegarse a usted. Mi amado hermano, mira, el Señor nos dice que debemos de ser de un mismo sentir, y eso implica que, entre otras cosas, aparte de ser compasivo, misericordioso, debo de tener amor fraternal para con mi hermano en la fe, o también para con mi prójimo, pero también debo de ser accesible, amigable, para que otros puedan también allegarse a mi vida. Ahora, ¿qué implica todo eso?
de que cuando existe apertura, también existe la facilidad de que el evangelio pueda, sí, compartirse. Si usted es de muy pocos, diríamos amigos, en el buen sentido de la palabra, sí, si usted no le permite a otros que se acerquen a usted, o usted acercarse a otros, ¿cómo va a tener oportunidad para predicar la palabra? Sí, la intención de todo esto es que la gente pueda tener cercanía a nosotros para nosotros poder transmitir el mensaje de Dios. Sí, a veces entre creyentes sí tenemos diríamos una pésima costumbre, que cerramos nuestro círculo y no le permitimos a nadie que ingrese, sí, a nuestro, diríamos, entorno cristiano, cuando debiera de ser todo lo opuesto. Sí, no podemos ser gente ermitaña, gente como se podría entender, gente cavernícola, metida en una cueva y que nadie me moleste. Hay gente que dice, hermano, yo me encierro tras las puertas de mi casa y yo no conozco a nadie. El mundo se puede caer y a mí ni por enterado. Sí, el creyente debe de ser accesible. El creyente debe de tener, diríamos, las puertas abiertas. ¿Para qué? Para poder compartir el mensaje del Señor. Cuando terminamos en el versículo 9 de esa carta de la primera, sí, de Pedro, capítulo 3, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Mientras, recuerde, se nos ha advertido en el Nuevo Testamento de que las cosas que se han escrito están ahí para nosotros aprender de ellas. El Señor nos demanda no ponernos enemistades entre nosotros, sino más bien todo lo opuesto. Pero una gran, diríamos, lucha se estaba llevando, si retomamos Jueces capítulo 12. Una gran batalla se estaba llevando dentro, sí, de la nación de Israel, y para pena y vergüenza de ellos mismos, entre las propias tribus, sí, recordando que todos descendían de un mismo linaje. ¿De qué linaje eran todas las tribus de Israel? Del linaje de Abraham. Amén. Sí, en Jacob habían nacido 12 hijos y de los 12 hijos se habían hecho 12 tribus o 12 naciones en un mismo país, el país de Israel. Retomando por favor Jueces capítulo número 12, versículo número 4. Entonces reunió Jefte a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín, es decir, a los que le habían venido a reclamar. Porque habían dicho, vosotros, hablando de ellos, ¿qué decían? Sois fugitivos, es decir, ustedes son como personas que huyen, sí, de la ley. Un fugitivo es una persona que puede decirse que tiene orden de captura, orden de prisión por parte de la autoridad. Si de esa manera, ¿qué entendían, sí, en este caso Jefte y los de Galaad? De que ellos no iban a tener paz, sí, hasta que no hicieran algo, sí, contra los de Efraín. Verso número 4 termina diciendo, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y en medio de Manasés. Verso 5, léalo por favor. Ajá, ahora, aquí hay algo, aquí hay un punto muy importante también dentro de este escenario. Dice el verso 5 en la parte, diríamos, medular del asunto. Dice, y decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar. Los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían, ahora pues, verso 6, di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Ahora, si volvemos al mapa, voy a retroceder las diapositivas, ¿sí? Dentro, sí, de estas tribus, recuerde que en este sector se desarrollaba, sí, se desarrolló la batalla contra, sí, los de Amón. Aquí estaba Jefte y su pueblo, mientras que los de Efraín eran quienes en este caso hacían lucha contra los de Gad. Al parecer aliados también con los de Manasés. Mas sin embargo,
una gran división había entre estas tribus o estas provincias. Sí, el río, mi amado hermano Jordán, hacía una división de territorio. Pero cuando fueron a reclamar los de Efraín, todos ellos pasaron a este territorio, al territorio de Gad. Ahora bien, al verse los de Efraín derrotados en este territorio, querían nuevamente retornar ¿hacia dónde? Hacia su, diríamos, hacia su provincia. Pero tenían la forzosa necesidad de pasar ¿por dónde? Por el río Jordán. Mi amado hermano, eso obligaba, como estaba todo ese territorio controlado por los de Galaad, estaban obligados, mi amado hermano, diríamos, como a pasar aduana por la frontera. Y ahora, huyendo los de Efraín, querían obviamente evitar que sus vidas se vean en este caso, afectadas. Ellos habían hecho una amenaza de muerte contra los de Galaad, pero ahora diríamos que la situación se había revertido, de conquistadores pasaron a ser conquistados. Y dice la Biblia en el versículo número 5 y 6 que los de Galaad pusieron a prueba a cada uno de aquellos que querían retornar o querían cruzar el río. Y la prueba era evidente. Les hicieron, dice, pronunciar una palabra. ¿Cuál era esa palabra? Shibolet. Esa palabrita significa corriente de agua. Sí, para aquellos que les gusta tomar apunte y nota. Shibolet significa corriente de agua. Ahora bien, mi querido hermano, yo entiendo que esta palabra, si bien es cierto, no es tan difícil pronunciarla en nuestro idioma, el español. Para ellos también, de pronto muchas palabras eran, diríamos, de común acento entre ambos lados, de estos territorios. Pero yo también entiendo que como nación muchas veces los dialectos pueden ser diferentes de una región a otra región. Usted no me dejará mentir. Nosotros, ¿en cuántas regiones estamos divididos? En 4. ¿Cuáles son? Vamos con la geografía y todo lo demás. Costa, sierra, oriente y la región insular, ¿no? Ahora bien, mi amado hermano, pero cada región tiene su propia, diríamos, modismo de hablar. Su propio acento. Y hay ciertas palabras que usted las pronuncia de una manera o se escuchan de una manera en una región, y esa misma palabra dicha en otra región se puede escuchar de otra manera también. Ahora, en este asunto, el término Shibolek, que era un término, diríamos, común para los de esta región, no se lo pronunciaba igual en todas las otras tribus de esta otra región. Recordando que aquí habían 2 tribus y media, y aquí estaban las otras 9 tribus y media, en la nación de Israel. Como para muestra un botón. Nosotros decimos, mi amado hermano, pollo, por ejemplo, aquí en la región costa. En la sierra suelen decirle polio, como la polio, la enfermedad. Cambia simplemente la forma de la pronunciación, o aún hasta podríamos decirse hasta de la lectura. Ahora, usted sabe que el acento en la sierra es muy particular, a diferencia que en la costa. Decía un hermano antiguamente, cuando íbamos siempre a comer, que en una oportunidad se acercaba un paisanito a la región de la costa. Obviamente con su acento, y le incomodaba al costeño, que lo pronunciara, de una manera tan, diríamos, tan fuerte sus palabras, pero no porque decía algo malo, sino porque no le gustaba cómo se oía. Y en una oportunidad le invitó a comer, y él le decía, el costeño le dijo al paisanito: mira, te voy a invitar a comer, pero por favor, trata de hablar como nosotros, no me hagas quedar mal, le decía él. Bueno, y lo llevó a un típico restaurante acá y pidió el plato tradicional de la costa, no el encebollado que también les gusta. Pidió arroz con menestra y carne, y se sienta, se acerca el mesero y le dice: a ver, ¿qué se va a servir usted? Le dice el costeño. A mí dice: tráigame un arroz con menestra y carne. Perfecto. Y al otro le dijo, al paisanito: ¿y usted qué va a querer? Y hizo fuerza para tratar de hablar como el costeño. Dijo: a mí también deme arroz con menestra. Qué bueno. ¿Y con qué lo quiere? ¿Con pollo, carne o chuleta? Con hasta carne, dijo. Y la regó, dijo: ¿ves? Se dice el otro.
El modismo, ahí se pronuncia así. ¿Me está entendiendo? El monito cuando va a la sierra también es cuestionado, durito, y le dan duro, ¿verdad? Ahora, yo sé que somos un mismo pueblo, solamente quise ilustrar la enseñanza, nada más. No tengo nada, yo soy de la sierra, por cierto. Para que mucha gente dice, ¿usted es paisanito? Sí, yo soy paisanito. Sí, yo nací en Riobamba. Sí, mi madre es de Guaranda y mi papá también es de la provincia del Chimborazo. Sí, pero nací allá, dicen por casualidad, pero toda mi vida la he vivido aquí en Guayaquil. Por eso es que no se me nota. ¿Qué cosa? El acento. Sí, el acento no se me nota. Y mucha gente ni por aquí se daría en todo caso cuenta que soy, sí, de la región de la sierra. Mi amado hermano, sí, lo mismo aconteció ¿en dónde? En el escenario bíblico, los de Efraín con los de Galaad. Dice la escritura que los pusieron a prueba para que pronunciaran una palabra y ahí se cayeron de bruces toditos. Dice en el versículo número 6, entonces les decían, ahora pues di Shibolec. Pero mire con ese término, con ese acento. Sí, versículo 6 dice, ¿y ellos qué decían? Y él decía, Shibolec, ¿qué se comía a la hora de pronunciar? La H. Sí. Y dice, porque no podían pronunciarlo correctamente. Y eso implicaba que se dieran a conocer que no eran de la región, diríamos así, de después del Jordán, sino de antes del Jordán. Entonces, dice el versículo número 6, continúa diciendo, le echaban mano y le degollaban junto a los vados del... Sí, junto a los vados del Jordán. Y murieron en total, sí, ¿cuántos hombres? Murieron entonces de los de Efraín, 42,000, mi amado hermano, sí, personas murieron. Usted ya se dará cuenta la cantidad, sí, de hombres que, sí, por una, diríamos que sí, por un orgullo sin total, sin total fundamento, se levantaron entre ellos mismos, sí, y comenzaron esta matanza innecesaria, por cierto. Mi amado hermano, recuerde que entre hermanos no deberíamos, por ejemplo, entrar en conflictos, sí, de esta naturaleza. Muchas veces por tonterías la iglesia se divide. Muchas veces, mi amado hermano, el matrimonio, sí, también se logra dividir porque no logran de pronto, sí, en este caso, acercarse y limar, como se podría decir, sus asperezas. Mi amado hermano, el Señor, como ya lo hemos visto en reiteradas oportunidades en el Nuevo Testamento, cómo anhela, cómo aspira que seamos de un mismo sentir. Que todos hablemos un mismo idioma. Usted conoce el caso que yo también ya lo he dado como referencia en el libro del Génesis con respecto a los moradores cuando construyeron la torre de Babel. Todos hablaban un mismo idioma, todos hablaban en un mismo propósito. Todas las personas cuando se levantaban decían, ¿qué vas a hacer? Y todos respondían lo mismo, vamos a construir la torre y la ciudad. Todos hablaban un mismo sentir. Ahora, eso es bueno y rescatable en todo caso en ese escenario. No lo que hicieron, porque lo que hicieron estaba en contra de la voluntad de Dios. Pero el sentir que tenían era uno solo. Y por ese sentir Dios tuvo que intervenir y cambiarle su manera o su forma de dialecto de hablar. Para que desistieran de todo eso. Mi amado hermano, no camine en la iglesia, en el hogar, en su trabajo, sí, de una manera diferente o distinta a la que Dios usted sí lo quiere encaminar. Si todos están de pronto en un mismo propósito, no sea el contrario, no sea el que obviamente pone la semilla de la discrepancia, sea usted siempre un hijo de paz en cualquier lugar donde usted vaya. A veces, mi amado hermano, diríamos, hay la costumbre, hay personas que se enferman si no pelean. Hay personas que se sienten mal si un día no han discutido con la mujer. Dice, oye, no le he hecho relajo, dice a la vieja, y ahí está. Por gusto. No se acostumbra a vivir ¿en qué? En santa paz. No hay cosa mejor, mi amado hermano, que vivir en armonía en la casa. ¿No le parece? Y no se diga en la iglesia. Pero hay quienes como que aman la discordia, aman la rivalidad. Y mire, ¿a qué condujo la rivalidad entre su propio pueblo? Sí, una muerte. ¿Y qué clase de muerte? ¿Murieron cuántas personas? 42,000. Ni en la batalla que Jefte libró contra los de Amón hubo tanta
tanto muerto como lo hubo con sus propios hermanos. Vaya viendo la cosa. O sea, no hubo tanta mortandad con los enemigos que lo hubo con la familia. Amado, trate siempre en vivir en santa paz, en medio de la paz. Ahí habita el Señor, no en medio de la guerra. Amén. Ahora bien, continuando con esta enseñanza, luego de esa terrible mortandad, dice la Escritura en el versículo número 7, y Jefte juzgó a Israel. ¿Cuánto tiempo? 6 años, y obviamente aconteció lo que no se puede evitar. Y murió Jefte Galaadita y fue sepultado ¿en dónde? En una de las ciudades de Galaad. Ahora vamos a introducirnos y a analizar de manera muy superficial, porque no tenemos mayores referencias bíblicas, de 3 jueces que sucedieron en este caso a Jefte. Ahora, ¿qué significaba Jefte? Los que han apuntado. Dios abrirá, o Dios abre. Dentro de estos jueces, mi querido hermano, tenemos a 3 más adicionalmente. Y ahí en los prefacios, en los títulos de esa porción, tenemos a Isban, Elón y Agdón. Ahora, de Iksán no tenemos un significado. No hay una referencia como para poder atribuirle algún significado a este nombre. Elón significa alto. Y Agdón significa malo. Aquellos que les suelen gustar a tomar apunte, podrán tomar esa referencia. De Iksán no tenemos referencia de significado. Elón significa alto y Agdón significa malo. Amén, si estamos con nosotros. Listo, no se me distraiga. Versículo número 8. Después de él, es decir, después de Gedeón, juzgó Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó, dice ahí, fuera. Y tomó, dice aquí, de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Ahora, cuando se habla de que tomó hijos para sus hijas fuera, tomó de mujeres extranjeras. Ahora, ¿por qué, siendo un líder o un caudillo de su nación, se atrevió a tomar mujeres que no eran, diríamos, consideradas por la palabra, no eran idóneas para sus hijos? Por una sola razón: cada quien hacía lo que bien le parecía. La palabra de Dios no estaba puesta en alto en medio del pueblo. ¿Dónde está eso, mi amado hermano? Usted conoce, acompáñeme rápidamente al último capítulo del libro de los Jueces. Más adelante, Jueces capítulo número 21, verso 25, y Jueces capítulo 17 también, verso número 6. Primero leamos Jueces 21. Jueces 21, verso 25, ¿qué dice la Biblia? En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien. Vamos a Jueces capítulo 17, verso 6, ¿qué nos dice también el Señor ahí? Jueces 17, versículo número 6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Mi amado, eso implica de que no todos los jueces fueron, en este caso, aprobados por Dios. Usted se acuerda también de otro juez llamado Ahimelech, que hizo destrozos en 3 años, en la nación de Israel. Siendo este hombre un hombre perverso, en medio de su liderazgo, tratando de llevar a la nación, así diríamos, bajo su guía. Cuando retomamos Jueces capítulo número 12, versículo número 9, termina diciendo que él juzgó a Israel, ¿cuánto tiempo? 7 años. Verso 10, y murió Ibzán y fue sepultado en su lugar natal, en Belén. Verso 11, después de él juzgó a Israel, ¿quién? Elón. Este pertenecía a otra tribu. ¿A qué tribu dice la Biblia? Para ver un poquito, más claro, ya mismo nos concentramos en este diagrama también,
Él nació ¿en qué tribu? En Zabulón. Ahora recuerde, cada juez cuando se levantaba no gobernaba Israel, gobernaba su propia región. ¿Sí? Cuando Jefte se levantó y estuvo en Gad, reinó en esta región, mas no en las otras provincias de Israel. Cada juez que se levantaba simplemente era aceptado en la región donde él se levantaba. Las otras tribus no lo consideraban un líder. ¿Sí? Versículo número 11. Después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita, es decir, de la tribu de Zabulón, el cual juzgó a Israel 10 años. Verso 12. Y murió Elón, Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Verso 13. Después de él juzgó a Israel Abdón. ¿Qué significaba Abdón? Malo, sí. Hijo de Hilel, dice aquí, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Verso número 15. Y murió Abdón, hijo de Hilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte, dice, de Amalek. Es decir, que este último juez que se menciona en esta parte bíblica, gobernó, ¿qué región? La misma que había sido años anteriores devastada, la región o la tribu de Efraín. Amado hermano, la nación de Israel había tenido ya muchos jueces y muchos enemigos también. Vamos ahora al mapa, donde se podría de pronto ver un resumen hasta aquí. Hagamos simplemente una pequeña síntesis. Dentro de los jueces ya hemos visto a Otoniel, a Ot, Sangar, Barat, Gedeón, Tola, Jair, Jefte, Ixán, Elón y Abdón. Me reservo el último porque todavía no se estudia, que es en este caso el juez llamado Sansón. Amén. Esperemos introducirnos Dios mediante la próxima semana con ese juez. Ahora, estos jueces, el primero, Otoniel. Otoniel se levantó en la tribu o en la región de Manasés. Amén. Así en ese orden. Ahod o Ehud, también como se lo conoce, mi amado hermano, se levantó en la región de Judá, cercano a la tribu de Benjamín. Dentro del tercer juez se levantó Sangar en la tribu de Dan, ya prácticamente cercano a la región del mar Mediterráneo, la tribu de Dan. Cuarto, Barak. Barak se levanta, mi amado hermano, también en la región de Neftalí, acá arriba, al norte de Jerusalén, de Israel. En el quinto, que es el que no hace mucho acabamos de ver, Gedeón. Gedeón se levanta básicamente casi en toda la región de Manasés. En parte también lo menciona al norte de la frontera de Efraín. A continuación, Tola, Jair, 6. Tola, otro juez más. Se levanta, mi amado hermano, dentro de la región ya de Efraín como tal. 7. Jair en Manasés. 8. Jefte, la región de Gad. 9. Isbán, se levanta en la región, vamos a estar por dónde está, acá arriba está, en la tribu de Zabulón. Tenemos también el número 11, Abdón. ¿Dónde estamos acá en el mapa? Ya me perdí. Acá arriba, en Efraín, que es el último, que hemos visto hasta el capítulo número 12, verso número 15. Ahora bien, dice el pasaje en el verso número 15, murió Abdón, hijo de Hilel, dice aquí, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Ahora, venga conmigo, por favor, al capítulo 13, verso número 1. Amén. Ahí, por favor, quiero concentrarme. Los hijos de Israel,
Jueces 13, verso 1. ¿Qué sucedió luego de eso? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hizo Jehová por su parte? Y Jehová los entregó en mano de ¿quiénes? De los filisteos. Y me interesa mucho esta referencia. ¿Cuánto tiempo los entregó? 40 años. Ahora, usted sabe bien por la palabra que cuando Israel se desbocaba de lleno. ¿A qué cosa se desbocaba? A la idolatría. Recuerde que en el tiempo de Jefte el pueblo estaba vendido a la idolatría. Si me acompaña por favor al capítulo número 10, ¿sí? Cuando la Biblia menciona en el capítulo 13 también verso 1, que ya lo acabamos de leer, que el pueblo, sí, obviamente hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En Jueces 10 verso 6 al 7, sí, da las razones del por qué Dios los castigaba. Jueces capítulo número 10, verso número 6. Dice ahí: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y de qué manera hicieron lo malo? Sirvieron ¿a quiénes? A los Baales y también a Astarot, a las diosas de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Verso 7, ¿qué produjo tanta idolatría? Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Amado, siempre la desobediencia trae cosas. Esta sentencia Dios la había dejado establecida en la ley, en el Pentateuco. Si me acompaña por favor a Deuteronomio capítulo número 7. Es un texto que lo hemos leído con bastante frecuencia, pero que en medio de la nación de Israel se aplicó también por su desobediencia, se aplicó de una manera permanente en ellos o sobre ellos. En Deuteronomio capítulo número 7. Dios siempre les advertía que no inclinen su corazón a otro Dios, sino los castigaría. ¿Lo tiene? Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo número 7. Dice el Señor: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, y ahí le da la lista: el Eteo, Gergeseo, Amorreo, Cananeo, Fereceo, Heveo y Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza. ¿Qué había hecho uno de los jueces? Dar a sus 40 hijos ¿a cuándo? A las mujeres paganas. Verso número 3. Verso 2. Jehová tu Dios. Ahora me salté el 3. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. ¿Y qué hará Dios? Y te destruirá pronto. Mi amado, el pueblo se dedicó a la idolatría. Sí, ahí a manera de resumen, estos son todos los jueces que hemos visto hasta el momento, hasta Agdón estamos, ¿no? Otoniel, Ahud o Ahot, Sangar, Débora, Gedeón, Jecte, Ixán, Elón y Agdón. Sí, al último estaremos viendo, sí, Sansón, que es el último juez que logra, en este caso, sí, mencionar el libro de los jueces. Si retomamos por favor ahora bien el versículo número 1 del capítulo 13, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová, por su parte, los entregó en mano de los filisteos. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 años. Ahora, verso número 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido
hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿De quién se trata? ¿Y por qué Dios habría de hacer un milagro semejante al que hizo en María, sí, y en Zacarías, para que puedan tener también a futuro hijos? ¿Es que acaso habría un propósito especial? ¿Por qué Dios no tomó a otro hombre como lo había tomado ya formado, sí, para entrar a libertar a su pueblo? ¿Quiere enterarse de esto? El próximo domingo lo sabrá con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Mas si Dios habló a tu corazón, bien puedes darle una fuerte ofrenda de aplauso. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias, Señor. A usted le ha placido en este tiempo traernos a su casa, pero también lo más importante, darnos a conocer su voluntad. Hoy hemos podido considerar en la Escritura de qué manera un pueblo